Buenas tardes. Desde nuestra experiencia, cuando uno empieza el proceso de caminar de la mano de un maestro, efectivamente se van sintiendo los efectos, las luces, el progreso que se nos proponía antes del comienzo. Y que conste que no siempre los comienzos llevan la confianza requerida y la esperanza anunciada. Pero tenemos que reconocer que cuando llevamos entre manos aquello que merece la pena, porque lleva consigo una dosis total de verdad, la vida, donde la hay, no puede sino crecer. Tenemos que afirmar, después de un serio recorrido, que las sorpresas gratificantes nos salen al encuentro siempre y cuando avanzamos en nuestro itinerario. En esta ocasión también lo hemos experimentado así. Por aquí va la, por ahora, última perla preciosa. Continuamos, continuamos y continuamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Profundizamos, profundizamos y profundizamos. Y nunca nos encontramos con un anuncio de se acabó. La novedad es una característica en nuestro camino. Esta vez también. Nos hemos encontrado con un horizonte abierto que lo llevamos sintiendo desde hace tiempo, pero en esta ocasión lo hemos palpado enriquecido, con unos visos de nuevos tesoros que asoman por allá, más al fondo. Avanzar y ahondar son pareja permanente en nuestro itinerario. Hace tiempo sentíamos la presencia interior de una vivencia fundamental, el proceso. El camino interior no es simplemente un ir cada vez más adelante. Supone una metamorfosis, un cambio integral, un nuevo nacimiento en el que toma cuerpo el progreso que se va realizando. Un enraizamiento en profundidad cada vez más hacia el fondo. Una visión cada vez, tenemos que decirlo así, más auténtica, porque es el resultado de la verdad. Porque lo que no es verdad es que no es. Todo este horizonte floreado lo vemos en el texto de hoy, más enriquecido si cabe. Se nos permite la posibilidad de palpar las cavernas cordiales de un samaritano en tiempos de Jesús. Podremos tocar sus cambios, podremos sentir los niveles cada vez más profundos de algunos cambios. En definitiva, algo así como contemplar desde fuera la maduración en el horno de aquella carne humana. El tiempo parece que, o puede parecer, que siempre es el mismo, pero no cabe duda que hay tiempo y tiempo. No así por lo que suena externamente, sino sobre todo por lo que significa y por lo que produce. El tiempo de meditación es cualificado, distinto. Aquí el meditador no es llevado por la barca hacia la otra orilla,
sino que es la barca la que es manejada por el meditador hacia la otra orilla. De modo que la actitud del meditador no es la de siempre, sino quiere ser la correcta, la adecuada, la que merece este momento. Es importante tomar contacto con nosotros mismos. Venimos tocados por muchas cosas desde distintos sitios y momentos, pero ahora queremos entrar en nuestro interior, en esa nuestra casa personal, situarnos ahí, escuchar su ambiente y percibir también su eco. Es curioso que no hace falta nada en especial para que un momento o una situación resulte ser importante. Como se nos decía en la introducción, lo importante es la verdad. Y lo que no es verdad es que no es. Lo que pensamos o decimos de nuestra verdad, reconocemos que es variopinta. Pero en ese momento queremos realizar un ejercicio de orientación primera, seria, constante, una orientación que exige de nuestra parte entrega. Porque solo cuando se entrega, se recoge. Es bueno ser conscientes desde el principio que, en primer lugar, nos estamos tomando en serio a nosotros mismos. No queremos ser una imagen. No queremos saborear un placer prefigurado. Queremos ser lo que de hecho somos. Evidentemente no somos perfectos, pero si no nos sintiésemos así,
no seríamos verdaderos. También estamos al lado de otros compañeros, todos caminantes en el mismo camino. Su presencia, la presencia de los que nos acompañan, es también una motivación más para ese intento nuestro de querer ser y practicar esto de itinerantes. Ninguno es especial, todos somos iguales y por consiguiente en la presencia de cada uno podemos encontrar motivo o razón para pensar que lo que estoy haciendo tiene razón de ser. Leemos el Evangelio de San Lucas. Se levantó un legalista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron, dejándole en medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita, que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Acabamos de escuchar un acontecimiento, algo que pudo ocurrir así, pero sin género de duda algo que seguramente en páginas como las que hemos leído uno puede encontrar. Hoy en nuestra meditación no queremos simplemente
conocer algo que pudo pasar. Queremos ahondar. Queremos descubrir la intimidad, la profundidad, sobre todo la vida que fue tomando a lo largo del acontecimiento caras diferentes, todas en la misma dirección, pero con intensidades bien distintas, para descubrir que lo mismo que con el samaritano, también con cada uno de nosotros, el simplemente caminar nos afecta queriendo hacer de nosotros caminantes de verdad, por supuesto, caminantes entregados también, y caminantes que se dejan transformar por el proceso del camino. Comprenderemos que en el mundo interior la dinámica no es como en las máquinas que nosotros podemos conocer. Enchufas el botón y la máquina funciona. Y funciona para realizar lo que tú quieres o lo que tú esperas. En el camino, evidentemente, queremos tener desde el principio una actitud de colaboración. No para hacer lo que se me ocurre o se me antoja, sino para hacer lo que el camino me quiere decir. Vamos a ir siguiendo el contenido de la hoja y os pido que tengamos la capacidad de seguir el ritmo que vamos dando. No nos preocupe qué viene después, sino vamos a fijarnos en aquello que en cada momento vamos viendo. Se trata de un hombre en medio de la montaña, en un ambiente solitario, por lo que se nos dice después, un hombre que se pone a caminar porque tiene un proyecto. Seguramente quiere ir a algún sitio. Quiere hacer alguna cosa. Y para ello lleva los elementos importantes o necesarios.
un hombre solo en un ambiente como aquel es un hombre indefenso. Efectivamente, le asaltan. Le quitan la ropa, seguramente que hasta la rompen, porque él trataría de defenderse. Le golpean con toda la rabia, con toda la fuerza, con todo el deseo, incluso de matarle. Si el estar solo era no estar seguro, el estar apaleado era eso, acercarse a la muerte. Nos podemos imaginar qué podía pensar aquel hombre en aquella situación, cómo se sentiría. Felizmente, alguien se acerca. La esperanza comienza a nacer en aquel hombre. En medio de todo, no cree que todos sean o seamos iguales. Efectivamente, el viajante llegó donde estaba el herido. ¿Qué cara pondría al verle de aquella forma? ¿Qué sentiría viéndole a aquel hombre? Lo vio, lo miró, se fijó y sintió una profunda pena, un dolor, posiblemente una indignación, pero seguro que una lástima. Y para cerciorarse mejor, se acercó a él.
El proceso del samaritano lleva consigo o es el resultado de una actitud activa. Viendo lo que se veía, el samaritano puso aceite y vino en las heridas de aquel hombre. Empezamos por la piel, por lo externo, por lo primero. Y a partir de la superficie queremos defender también lo más profundo. Vendó las heridas. La relación del samaritano con el herido fue una relación que en cada momento era la adecuada, como pedía la situación. El samaritano no se mueve desde su gusto o desde sus deseos o desde sus planes. Actúa desde las exigencias del momento. ¿Cuántas cosas también pasarían por la cabeza del samaritano? Yo pensaba pensaba conectar con, me hubiese gustado solucionar pero en esta ocasión, como en todas, es la realidad la que habla. Desde un simple mirar, desde un simple ver, el samaritano pasa a una correcta atención.
se produce un paso importante. El samaritano toma al herido y lo lleva a la posada, colocándole en su propia cabalgadura. Ahora es el samaritano el que camina. Y el herido es el que es conducido en un asiento. Lo que es mío deja de serlo. Le corresponde al que está peor. No solamente le lleva a la posada, lo cuida hasta el día siguiente. La urgencia no lo pone los planes del samaritano. La urgencia lo marca la realidad. Hasta el día siguiente. Al samaritano, su vida marcaba su ritmo. Pero ahora la situación, la realidad, marca el ritmo de lo que hay, de lo que pasa, de lo que se requiere, de lo que acontece fuera de ti. Al día siguiente, el samaritano entrega 2 denarios
al posadero. La atención del samaritano es una atención revisora. La medida no la pone él, la medida marca la situación. Y de entrar en una relación con el herido, ahora entra en contacto con el posadero. Salió solo de su casa. Y ahora se encuentra relacionado con dos más. Y relacionado con todas las de la ley. Y el samaritano promete pagarle más si es que con lo entregado no alcanzó. Él se responsabiliza de la trayectoria del herido. Asume a su cargo. Aquí se nos narra con detalle las vicisitudes de un proceso que tiene un comienzo y que tiene también un final. Un proceso que nos toca, nos coge, nos llama, nos hace capaces a ver. Y ahora, pues, podéis aportar lo que hayáis sentido, lo que hayáis escuchado, o como lo veis, o cualquier duda que tengáis.
samaritano. Más fuerte. Quería comentar o compartir con vosotros que la actitud del samaritano está muy bien. Pero esa actitud, cuando te han apaleado, las consecuencias ya no solamente físicas, sino psicológicas de la persona que ha sido apaleada, pues muy probablemente cambiará su forma de actuar con respecto a la relación con los demás, ¿no? Y haya un antes y un después a la forma de ver las cosas, ¿no? Y relacionarse con los demás. Es decir, posiblemente haya un trauma, aunque sea temporal, pero superar eso psicológicamente, pues algunas personas necesitan un tiempo o un proceso que la mente, procesos por los que la mente pasa, de sentimientos, de emociones, ¿no? Pues el odio, la rabia, la indefensión, la impotencia, todas esas fases que uno pasa requieren un tiempo, y en ese tiempo uno lo pasa bastante mal, aunque luego pues lo pueda canalizar porque tenga capacidad de perdón, pero el perdón muchas veces no es fácil. A veces el perdón finalmente se llega, porque es que en realidad se hace más daño uno a sí mismo si no perdona que perdonando, aunque sea te hayan hecho mucho daño, pero ese tiempo hasta que uno llega a perdonar, hay que pasarlo, y eso es difícil de gestionar muchas veces. Quiero decir que el ser humano no somos tan generosos o tenemos la mente tan... No nos cabe el perdón así de entrada fácil. Es lo que yo destacaría. O sea, tú quieres destacar también no solamente el proceso del samaritano, sino también el proceso del herido, ¿no? Claro. del maltratado, ¿no? Claro, o sea que... yo creo que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, pero eso es una parte. La otra parte, para mí, es igual de importante. Es decir, y eso lo he vivido en mi vida y yo creo que casi todos lo hemos vivido. La solidaridad de parte del samaritano, eso también influye en tu vida. Eso te da esperanza. O sea que lo que ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Pero también la otra parte hay que contarla. Y lo del samaritano, a mí me ha pasado, nos ha pasado yo creo que a casi todos, una solidaridad muy fuerte con una dificultad que has tenido. Eso también te cambia de vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, Armando. Bueno, a mí lo que me ha hecho reflexionar es cuál es la esencia de la bondad, es decir, por qué se hace el bien realmente, ¿no? Claro, la pregunta inicial es ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Respuesta del libro, pues estar en la religión correcta. Pero Jesús va y le suelta un discurso bastante impreciso, porque claro, no sabemos
cómo esa esperanza que tú mostrabas, después de que el hombre le han apaleado, ve aparecer un religioso, diría, esta es la mía, un religioso, uno de los míos. Pero no. Otro que también es medio religioso. No sé qué intención tiene Jesús al decir que dos religiosos pasan de largo. Yo no sé si es que tenían hora de rezo ese momento, o un poco les quitaba, les salía, o que a lo mejor el tipo no tenía pinta de ser muy religioso, no lo especifica. Pero luego el samaritano no es cualquier samaritano. Es decir, esa zona es una zona muy desértica. Yo he estado en esa parte, Jerusalén, Jericó. Es un samaritano de una conciencia muy elevada. Para un judío, un samaritano nunca puede alcanzar la salvación. Entonces, ese samaritano está haciendo esa obra de caridad a un judío, aún a sabiendas de que eso no cuenta para su salvación, desde el prisma judío. Entonces, ese hombre que él ayuda nunca le va a dar las gracias. Y por otro lado le ayuda de una forma, que esto es muy bonito en Jesús, de una forma muy concreta, no le da un saco de palabras bonitas, te comprendo, te ayudo, que Dios te bendiga, no le da un saco, sino que le da algo muy concreto, 2 denarios, es decir, el salario de 2 días de trabajo, 100 euros, 120 euros. Es decir, él se quita 120 euros para ayudar a este hombre, ¿no? Sin saber ni cómo se llama, ni si le volverá a ver, sin saber si ese hombre le va a ayudar. Es decir, es exactamente por qué hacemos el bien. Es porque buscamos una recompensa, es porque queremos que las demás nos lo reconozcan, es porque suma puntos para el más allá. No lo sé. Es decir, el caso es que a lo mejor este pobre samaritano, cuando volvió a casa, su esposa le echó una bronca. Porque le digo, pero es que tú eres tonto, a este paso, tú y tus hijos y todo esto, oye, ¿qué es lo que acabamos? Es decir, ¿cómo se te ocurre a un judío que nos odia? Es decir, ¿qué es lo que le dice a la esposa? Yo no lo sé. Yo lo he visto muchas veces en esas situaciones, de decir, bueno, al final haces la bondad porque es bondad por bondad y nada más. Es decir, sin ningún tipo de... Lo harías aquí, lo harías en el infierno y lo harías con un palestino, lo harías con un mendigo y lo harías... Aún a sabiendas que ese tío a lo mejor va y coge esa pasta y se va al lugar más cercano y se toma 3 whiskies con tu pasta. Pero... no lo sé, es decir, ahora bien, esa es la lección que Jesús le dice, retranqueando la historia, al tío que le pregunta, oye, para alcanzar la vida eterna, ¿qué debo de hacer? Esa es la pregunta. Y te dice, aprende esta forma de ser bueno, es decir, aprende esta bondad. Pues... Claro, pero ahí está lo que yo, la reflexión que yo hacía antes. Yeah. Indudablemente, yo creo que cuando alguien actúa de esa manera, primero es una persona especial, eso es indudable, y por otro lado entiendo que no lo hace para que los demás, para ganar la vida eterna, o para que los demás y si lo hace por ese sentido, pierde pero que hay gente esencia, que lo hace ¿no? de esta manera. Ya, ¿no? pero yo creo que cuando la gente actúa de esa manera, por su forma de actuar es así en la vida, es porque se sienten bien haciéndolo, porque de alguna manera se enriquecen como personas. O sea, le aportan a él mismo esa sensación de que he hecho lo que me gustaría que hicieran por mí, si fuera yo, ¿no? el maltratado, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, lo que yo quería decir antes es que es difícil llegar a ese nivel de ver la vida, o esa pureza, digamos, cuando en el transcurso del tiempo uno vive experiencias
positivas, desde luego, porque si no no valoraríamos las negativas, pero claro, es que las negativas son mucho más difíciles de superar. Y aunque tu comportamiento sea o haya sido, o no a lo mejor ese nivel, pero sí un comportamiento pues, de solidaridad, de humanidad y demás, ante esas vivencias que tú vives, negativas, la del apaleado, Claro, la pregunta es, el otro lado de la historia, ¿el apaleado cambia su conciencia? Es decir, dándose cuenta de que un religioso y un levita han pasado de él, ¿vale? Dice, vale, este tío que es un paria hasta el día de hoy, los samaritanos hoy día en Israel significan nada, hasta el día de hoy. Un paria me ayuda, significa que yo a partir de ahora voy a cambiar mi conciencia o ni siquiera lo voy a contar en casa. Es decir, no lo sé, no sé cómo actúa él. Claro, Jesús no se quiere comer el coco diciendo... En otra parábola dice, de los 10 que hubo un milagro, uno volvió dando las gracias, Hombre, por lo menos uno. Hubo una transformación, no lo sé, te lo deja ahí. Yo sí creo que el samaritano, perdón, el herido, con esa vivencia tuvo que cambiar. Yo, en toda la meditación, la reflexión, nos hemos quedado efectivamente con 3 personas, samaritano, el herido y el posadero. Pero insistir también, como tú has dicho, en el sacerdote y en el levita. Y el pasaje del Evangelio nos lleva a esos 5 personajes. Y en el contexto actual que vivimos a nivel mundial de guerras, pues se ha mencionado esta postura del samaritano, que era el que se entiende que tendría que pasar de largo, y no pasa de largo, sino que atiende al herido y le cura. Y ahí tiene que haber, ahí sí pienso que en el herido hay una conversión y un cambio que nos lleva a una nueva visión de la vida. Yo creo, o sea, yo no creo que haya que ser muy especial para hacer algo así. O sea, yo creo que realmente muchas personas en un contexto así ayudarían a esa persona. Puede ser que el herido coja conciencia de esto o no, porque cuánta gente le han ayudado y luego él vuelve a... Bueno, pero lo que yo sí que me ha sorprendido es que yo creo que ahí en el acto de la bondad hay un trasfondo de amor, que el samaritano a lo mejor al pertenecer a un colectivo que ha rechazado ha tenido más contacto con el dolor y entonces se entiende más el dolor de aquel al que está ayudando. Yo creo que en ese instante que ve a una persona herida no se plantea voy a hacer el bien porque voy a ir al cielo. Yo creo que aquí lo que siente una especie de amor, el que hay detrás de la compasión, y es el amor de que a lo mejor siente el dolor de las heridas de ese hombre en sí mismo. O sea, que es una proyección del amor a uno mismo hacia el otro. Esa es la unidad de Dios y eso es lo que yo creo que Jesús quiere hacer entender. Que detrás del bien, que por cierto es muy fuerte el bien más que el mal, porque el samaritano, siendo un colectivo rechazado, podían haberse quedado ahí. Porque fijaros que los religiosos se dan la vuelta, eso significa que sienten vergüenza, eso significa que saben que están haciendo el mal, pero sin embargo lo hacen. Entonces yo creo que lo que quiere decir Jesús es que a la hora de hacer el bien seamos naturales, seamos que haya un conocimiento de lo que es el amor a la hora de hacer el bien, no hacerlo por toda esa parafernalia que muy bien ha dicho Armando, que está bien, porque si no estaríamos más guerras todavía, pero que caminemos hacia esa forma de hacer el bien, detrás de la cual hay un conocimiento del amor a uno mismo, del amor... No sé, yo tengo la sensación de que este hombre sintió el dolor en las heridas del hombre que vio ahí. Tengo esa sensación. No sé. Sí. Sí, estoy en parte de acuerdo, pero dile eso a
ahora en el contexto mundial que hay, dile eso a los palestinos que están allí. Yo tengo gente muy cercana que está en el Líbano y trabajando en misión y es que están atados de pies y manos, es que no pueden actuar. Y ves que la vida a tu alrededor se está yendo y no puedes hacer nada. En los hospitales hay una no hay material, lo bombardean. Ese personal sanitario, como sanitaria, en ese contexto es muy difícil. Las sensaciones que vives son muy difíciles de... quiero decir, o yo no tengo ese amor tan... que espero a lo mejor algún día alcanzarlo, que me gustaría, pero si somos honestos, ante situaciones difíciles... Aquí pasó en España, Ya me vas a contar. la gente se volvió, ¿Qué me vas a los contar? sanitarios, todos, hubo una unión ahí inmensa y sobre todo había compasión por el dolor. Yo creo que se olvidó hasta el miedo cuando estabas viéndolo. No era el miedo, era el dolor. Cuento mi experiencia, yo El sentí dolor mucha del otro. impotencia. Entonces sí, había impotencia, claro que sí, pero era tanto el dolor que uno seguía, Sí, seguía, sí, claro. seguía. Pero Porque eso no no quita se podía que haya soportar tanto, es que hay dos, hay un lado que se enfrenta a otro dentro de uno mismo. Quiero decir, hay compasión, hay amor, das todo, pero hay otro lado que vives cosas que a lo mejor a vosotros nos llegaron, seguramente, pero que nosotros sí vivimos. Y eso te da... Tienes que integrarlo. Pero ¿por qué o sea, no es fácil encajarlo. ¿Por qué continuaron los sanitarios o por qué en una guerra la gente continúa ayudando a su vecino o a un desconocido? Por el dolor, porque no puedes soportar ver ese sufrimiento. Es como si te lo hicieran a ti. Entonces, sigues adelante. Es por lo que marcha la vida, porque si no la vida se acabaría. Totalmente, yo creo que lo antinatural, o sea, lo más natural es la solidaridad, lo más antinatural es el egoísmo, que aunque sea lo que más experimentemos en el mundo de hoy, pero ya tienes razón, si solo funcionara el egoísmo es que la autodestrucción de la civilización estaría ya. Si continuamos, yo pienso que es porque hay como un sentimiento filántropo, no digo que sea un amor como el que sientas por tu pareja o por un hijo, él sintió una especie de amor ahí, el de la compasión, creo que sintió el dolor del otro y no se planteó nada, si era judío, o si iba a ir al cielo, o si el otro iba a alcanzar conciencia, no, actuó lo que has dicho tú, la realidad lo impuso, hizo la actuación correcta, sin más, a lo mejor luego llegó a su casa y dijo, ¿qué he hecho? Pero en ese momento le salió algo que es una esencia que está en todos los seres humanos, yo creo. Que sí, que yo, en eso sí, pero lo que me pregunto es si ese samaritano no tuvo esa dualidad de, claro, habría que ver, si eres misionero o eres practicante en hechos, no me refiero a palabras, digo en hechos. Y tu vida, en tus actos, lo que más predomina es esa actitud de amor hacia lo que te rodea. Vuelvo a repetir, creo que en situaciones críticas o en situaciones de vivencias se puede despertar, o yo creo que en la mayoría de los casos es muy posible que se despierte esas, porque hay cosas que se escapan de tus posibilidades. O
sea, que son ajenas, que no dependen de ti solo. No sé si me explico. Sí, oye, sí. No, yo solamente, yo sinceramente estoy a favor de los samaritanos. Quiero decir, vamos a ver, ese hombre es la esperanza de la humanidad, de alguna manera. Esas personas son las que han cambiado la humanidad. Son los Gandhi, son los Martin Luther King, son las personas sin tanto nombre que han transformado esta humanidad. Gente que no iban amando con la calculadora en la mano, sino que iban realmente dándose. Pero claro, la pregunta es, ¿pero por qué lo hacían? Porque claro, cada uno tendrá sus razones, pero yo creo que es un nivel de personas que yo pienso que ese samaritano, si no ayuda a ese hombre, esa noche no duerme, esa noche tiene un dolor de conciencia que se muere. Es decir, es ese tipo de persona que no lo puede evitar. Es decir, ahora mismo una de esas abuelitas que salieron de Gaza, pues es una abuelita que se dedicaba a ayudar a los palestinos. Y van y la secuestran. Pero estoy seguro que esa mujer, ayudando a 60, 70 palestinos en su vida, a ir al servicio médico y tal y pascual, a pesar de que la han secuestrado, dentro de un año está volviendo a hacer lo mismo. Es decir, ese tipo de persona es como un faro para todos los demás. Es como decir, esto es lo que... Pero el proceso de pasar por las distintas etapas mientras estuvo secuestrada, lo que vivió o lo que vio, claro. Ahí debe de haber... Entiendo yo, no sé, que tienes que digerir esas vivencias, esas sensaciones, lo que estás... y cuando sales, bueno, aunque tengas el síndrome de Estocolmo, hay cosas que te pueden hacer... ¿por qué? ¿No? Que luego perdonas, porque al final, efectivamente, porque sufres más si no perdonas que si perdonas. Eso es evidente. Sí, eso está claro. Lo que decir, por ejemplo, en el texto que hemos leído había algo así como qué motivaciones, aquí se habla mucho, qué motivaciones había para atender o no a ese señor, ¿no? Tienes, por ejemplo, una motivación que pudo haber uno samaritano y el otro judío, o sea, un prejuicio importante ahí, ¿no? Los curas y los frailes, pues eso, condicionados también o defendiéndose por no hacer nada en lo más sagrado y lo más bonito y lo más grande, y el que se lo merece todo, que es un hombre en comparación del Altísimo, ¿no? Sí. Entonces, como tú también creo que decías al principio, ¿por qué hay que hacer eso? Digo, ¿por qué hay que ayudar? ¿No? Entonces... es difícil pasar la guía que necesita pasar como si no lo vieras, ¿no? Porque el corazón... Es una reacción instintiva. El corazón te toca, ¿no? Claro, bueno, sí, si tú no puedes ser incapaz de ante un herido no pasar, es que el corazón te ha tocado. Entonces, ¿en qué dirección hay que, algo así como, ayudar que el proceso se realice? Pues hacia una dirección de interioridad. Tenemos que tocar el corazón, y cada uno el suyo, ¿no? Y desde ahí tenemos que actuar. Y si nos hacen daño, tenemos que corregir ese daño desde el corazón otra vez. Entonces hay que hacer el proceso... Sí, ¿no? Yo quería aportar que evidentemente yo creo que la bondad del samaritano es una bondad espontánea, generosa, que está claro que le sale del corazón, porque no le mueve ningún interés en concreto. Y también pienso que si lo hubieran hecho los judíos, el levita o el sacerdote, porque se lo obliga a la religión, probablemente el samaritano, el hombre herido, el atacado,
habría tenido el mismo resultado. Pero la persona que habría ayudado no habría crecido. No se habría enriquecido de esa labor, de ese acto, porque no le habría salido del corazón. Lo habría hecho por cumplir. Y aunque el hombre atacado se habría visto igual de beneficiado, él no se habría enriquecido con ese gesto. No habría crecido, no se habría sentido bien. Como el samaritano, que lo hace generosamente, sin ningún interés particular, salvo el de sentirse bien, salvo el de eso, crecer, su condición. alimentar su corazón, Exacto. alimentar su corazón. Sí, oye, son ya casi media, ¿eh? Vamos a... Pues se nos ha hecho la Estamos aquí no batallando entre samaritanos. ¡Qué bueno! Bueno, rezamos un Padre Nuestro, ¿verdad? Con la mejor de las intenciones, por supuesto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues hasta el mes que viene. Un aplauso para este señor. No.